Hola, ¿qué tal? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Con la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, muchas cosas se han escrito en torno a este personaje. ¿Es realmente el capo de capos? ¿Estamos efectivamente ante el enemigo público número uno de Estados Unidos y uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo? ¿Es real esta fortuna que le estiman en más de $1,000 millones? La figura de este personaje va a ser analizada aquí en Ruta 44. El Chapo Guzmán, ¿mito o realidad? En 13 años de impunidad, Joaquín El Chapo Guzmán Loera fortaleció el llamado Cártel de Sinaloa. La organización criminal trascendió a continentes como Europa y Asia, y apareció en 4 ocasiones en la lista de la revista Forbes como uno de los hombres más ricos y poderosos de México. El Chapo Guzmán, que solo estudió hasta 6º año de primaria, se convirtió en uno de los hombres más buscados de México y Estados Unidos, y estuvo en la llamada Blacklist al lado de Osama Bin Laden. Evadió varios operativos militares hasta que el viernes 21 de febrero utilizó su teléfono satelital, previamente detectado por las autoridades, y siguiendo su señal, el sábado 22 de febrero a las 6:40 de la mañana y sin ningún disparo, fue capturado en el condominio Miramar de Mazatlán, Sinaloa. Algunos detalles de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Quiero saludar con mucho gusto a Fernando Espinosa de los Monteros, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal en México. Fernando, bienvenido. Hola. Fernando, el caso del Chapo Guzmán se ha escrito mucho. Nosotros preguntamos aquí si es real esta leyenda que se ha tejido en torno a su persona. Bueno, buscar una luz en un laberinto es un tanto cuanto difícil porque el Chapo ha venido, según eso, trabajando en la sombra por 13 años desde que se fuga de Puente Grande, y además, según la prensa, ha construido el cártel más importante del mundo. Yo no diría el cártel más importante del mundo, sino la empresa criminal que dice Estados Unidos es la más importante del mundo y tiene relación con 28 países, aparte de los Estados Unidos, que es el primer centro consumidor de droga, y que al Chapo le dicen ha estado introduciendo el 50% de las drogas en Estados Unidos. Eso dijo Estados Unidos en cuanto lo capturaron, y después se bajaron al 18%. Y al 25%. Yo creo que no saben de lo que están hablando, porque el negocio de la droga en Estados Unidos está más o menos alrededor de los $700,000 millones anuales. Esto es tan importante que si fuera cierto y el Chapo Guzmán saliera de la circulación, el que saliera de la circulación representa que va a dejar de ingresar una cantidad de dinero sucio que se puede lavar en el propio Estados Unidos, exorbitante, que haría derrumbarse la economía mundial. A ver, Fernando, el primer dato interesante que me brinca ahí, el monto que tú hablas, empezaríamos por derrumbar un mito, que tiene $1,000 millones, dice Forbes, pero si el individuo introducía a Estados Unidos la 4ª parte de la droga, es muy poco, ¿no? Obviamente, estamos hablando de más de $200,000 millones anuales. Entonces, definitivamente creo que Estados Unidos ni México saben de lo que están hablando, ¿no? Han construido, efectivamente, yo diría un mito alrededor de la empresa criminal que formó el Joaquín Guzmán Loera, y que de alguna manera lo ponen como ejemplo, lo buscaba todo mundo según eso, ¿no? Claro. Nadie lo podía encontrar, se busca, se declara enemigo público número 1 en México y en Estados Unidos, y en México no es el enemigo público número 1, ojo también, ¿eh? La gente salió a la calle a defender al Chapo Guzmán en 3 poblaciones de Sinaloa,
pero aparte en la capital ya van 2 veces. Entonces no es el enemigo público número 1. Hay que dejarlo también bien establecido. Otro mito. Otro mito. A ver, sí. Fernando, me llama la atención que hables tú de una empresa en lugar de un cártel. Claro, es que no podemos hablar de un cártel, ¿no? Un cártel se supone que es un grupo de delincuentes organizados con determinado tipo, ¿no? Digo, con determinado fin. Pero esto es más que un cártel, como lo que tradicionalmente nosotros habíamos hablado. Esta es una empresa criminal transnacional, según nos han dado información. Porque el señor no solamente tenía la capacidad de operar en México, en Sudamérica, en muchísimos países de Sudamérica, sino también en Europa y en Asia. Entonces, estamos frente a una empresa criminal transnacional. Y también tendría, por lo que hemos escuchado, el don de la ubicuidad, porque lo veían en Honduras, lo veían en Argentina. Lo veían. Ahí está el mito, ¿no? Otro mito más. Bueno, muy bien. Vamos a continuar platicando con Fernando Espinosa de los Monteros, quien además impartía la materia de crimen organizado en la universidad, creo que un seminario, ¿no? Así es, era un seminario que cuando yo empecé a hablar de crimen organizado en la Facultad de Derecho me decían que estaba loco, que eso no existía. Claro. A ver, bueno, Fernando, tengo que hacer una pausa. Continuamos platicando de ese tema y otros datos más respecto al Chapo Guzmán. Después de la pausa, la opinión de un periodista especializado en temas de seguridad.